Qué asco de retorno de la telebasura. Cuando parecía que la basura bajaba, vuelve a subir. Parece que revive el basurerío y vuelven a poner el rótulo de si sabes algo de un famoso, etc. Cosas con las que sabéis que nunca he estado de acuerdo. Les sugiero una cosa a los que trabajan en esos ámbitos. Algunos de sus directivos seguramente tienen líos amorosos o problemas. ¿Por qué no hacen capítulos sobre ellos y dejan en paz a los otros? Ya sé que esto no valdrá para nada y algún día se meterán conmigo. Lo tengo asumido. Qué asco de retorno de la telebasura. Yo no tengo nada humano contra Belén Esteban, pero creo que la televisión pública es para otra cosa. Ahí lo dejo. Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra. Los rojos o los colorados o los redondos, no se puede hacer televisión si no hablas con el jefe, quien sea. Y unos y otros se parecen mucho. Todos los ambientes tienen sus pequeñas o grandes mafias. Detrás de todo hay dinero. Pues ya viviré de la tele y tal. Tú vas a vivir de la tele mientras les interese al jefe que está en el despacho. Porque para el jefe del despacho, incluido yo, los que estamos en un plató, somos una panda de vanidosos que queremos salir allí. Qué asco de retorno de la telebasura. Pero creo que la televisión pública es para otra cosa. Ahí lo dejo. Alerta roja en Televisión Española. Lo que os traigo hoy no es un simple cotilleo, no es un rumor de pasillo. Es una decisión fulminante, un auténtico hachazo que ha caído sobre las cabezas de dos de las reinas del salseo importadas de Telecinco, María Patiño y Belén Esteban, y que tiene como epicentro ese engendro televisivo llamado la familia de la tele. Sí, como lo oís. Parece que en el ente público se han cansado de hacer el ridículo, de tirar el dinero de todos los españoles a la basura y de convertir la televisión de todos en un vertedero de telebasura. Y las primeras cabezas ya están rodando. Porque, vamos a ver, queridas, lo de la familia de la tele era la crónica de un desastre anunciado. Un programa que nació con ínfulas de ser el nuevo no sé qué y que se ha estrellado con más fuerza que un meteorito en el desierto de Arizona. Las cifras de audiencias son para llorar y no parar. La edición de la tarde, esa que supuestamente iba a revolucionar la siesta de los españoles, ha marcado un nuevo mínimo histórico esta misma semana. Un auténtico hundimiento. Mientras tanto, y aquí viene la paradoja más brutal y sangrante, las telenovelas de Televisión Española, esas producciones como Valle Salvaje o La Promesa, están batiendo récords de audiencia, consiguiendo datos increíbles. ¿Qué nos dice esto? Pues muy sencillo, que la gente, cuando enciende Televisión Española por la tarde, quiere ver ficción de calidad, historias que enganchen, no un refrito cutre y mal hecho de Sálvame. En otros tiempos, con estas cifras de miseria, a la familia de la tele le habrían dado la patada en el culo al segundo día. Cancelación fulminante y a otra cosa, mariposa. Pero no, en la Televisión Española de José Pablo López, ese director que parece vivir en una realidad paralela, han decidido alargar la agonía, mantener en antena un producto que no solo no funciona, sino que genera vergüenza ajena y un rechazo creciente incluso dentro de la propia casa. Porque sí, mis valientes, la rebelión ya no es solo de los espectadores que cambian de canal espantados. La rebelión está dentro de Televisión Española. Habíamos tenido protestas de sindicatos, habíamos escuchado a extrabajadores históricos de la casa rasgándose las vestiduras por este insulto a la televisión pública. Pero ahora son los trabajadores en activo los que están diciendo basta ya. Ha aparecido una recogida de firmas en esa plataforma, change.org, pidiendo la cabeza del programa. Y aunque de momento no tenga millones de firmas, es un síntoma, una señal inequívoca del malestar que se cuece en los pasillos de Prado del Rey. Y sí, también han abierto otra para que no lo quiten. Hay gente para todo, ya se sabe, pero esa tampoco parece estar arrasando. Pero donde la cosa se pone seria de verdad es con el comunicado del sindicato Uso. Atención a las perlas que sueltan, porque no tienen desperdicio. Dicen, y cito textualmente porque esto es oro puro, el desgaste de audiencia refleja una desconexión con el público y genera cada vez más dudas sobre la continuidad del espacio. Hombre, no me digas. Han descubierto la pólvora. Y preguntan, con una mala leche que me encanta, ¿hasta cuándo tiene que caer para cancelar el programa? ¿Qué nivel mínimo de audiencia tienen en contrato, o es que no tienen esa cláusula? Zasca. Y la pregunta del millón, cuando se cancele, ¿quién asumirá y será la cabeza de turco? Y el sindicato, sin cortarse un pelo, ya te lo dice, José Pablo López, el actual mandamás de Televisión Española. Ahí queda eso. Pero el sindicato Uso no se queda ahí. Sigue repartiendo estopa. La familia de la tele se enfrenta no solo al rechazo de la audiencia, sino también a una pérdida de credibilidad interna en Radio Televisión Española. La responsabilidad del gasto público implica la calidad de la difusión de contenidos que cumplan con la obligación de ser un servicio público. Amén, hermanos. Un servicio público, no un contenedor de basura sensacionalista. Y rematan con un y mientras tanto, el silencio de los corderos, en mayúsculas, para que se note bien, y no hace falta decir quiénes son. Clarísimo.
están instando a la dirección de Radio Televisión Española a que reconsidere su estrategia, a que priorice contenidos que reflejen los valores de una televisión pública y que respondan a los intereses de la ciudadanía. Otro misil directo a la línea de flotación de la OSA Producciones, o como se llame la productora de este engendro, y de sus protectores en TVE. Pero si pensabais que esto era todo, esperad, que aún hay más. Porque ha salido a la palestra una voz histórica, una leyenda de la televisión de este país, un hombre que sí sabe lo que es hacer televisión pública de calidad y con prestigio, el gran Pedro Ruiz. Y lo que ha dicho Pedro Ruiz, amigas y amigos, no es una simple opinión, es una auténtica sentencia de muerte para la familia de la tele y para la catadura moral de quienes lo dirigen. Pedro Ruiz, con la elegancia y la contundencia que siempre le han caracterizado, ha publicado una carta abierta que es para enmarcar y para leerla en todas las facultades de periodismo. Y lo hace, según dice, solo en favor del prestigio de la televisión pública española, aunque sepa que esto le va a cerrar aún más puertas en la cadena. ¡Qué valentía! ¡Qué coherencia! Agradece a José Pablo López que hace año y medio le permitiera hacer un especial que significó el final de 20 años sin poder trabajar en TVE, donde presentó proyectos para recuperar su mítico La Noche Abierta, pero de eso nunca más se supo. Pero ese agradecimiento no le impide decir la verdad. Y la verdad, según Pedro Ruiz, es que lo que se vio el otro día en La Familia de la Tele es la mayor iniquidad que recuerdo. Se refiere a ese rótulo infame, a esa invitación a la delación que apareció en pantalla. Si sabes algo de un famoso y puedes demostrarlo, llámanos. En la televisión pública. Pedro lo califica, y con toda la razón del mundo, como un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supusimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna, más claro, agua. Y atención a esto, porque es muy importante. Pedro Ruiz exime de responsabilidad a los presentadores y colaboradores del programa. Dice que ellos no son los culpables. Los jefes sí, sentencia. Los de la cadena y los de la productora. No es un tema menor, define la ética de los mandantes. Chapó, Pedro, chapó. Porque aquí hay que señalar a los verdaderos responsables de esta vergüenza, a los que permiten y fomentan esta telebasura con dinero público. Pedro Ruiz, además, expresa su dolor al ver cómo sus trabajos anteriores en televisión española, programas de prestigio como Pedro por su casa o La Noche Abierta, donde acudieron figuras de primer nivel por él y por el prestigio de aquella televisión, ahora podrían ser utilizados o asociados con espacios como este, que representan el desprestigio de esta televisión. Y hace un llamamiento desesperado a las estrellas actuales de la casa, a sus amigos, Broncano, Buenafuente, Fortes, Silvia Inchaurrondo, Carlos del Amor, Cayetana Guillén, José Mota. Les pide que no se queden callados, que no dejen que esta situación empeore más con el silencio cómplice. ¡Qué grande Pedro Ruiz! Por fin alguien con la autoridad moral y la valentía de decir las cosas como son, de defender la dignidad de una televisión pública que algunos están empeñados en convertir en un estercolero. Y yo, desde este humilde rincón de Tirando Salseo, no puedo estar más de acuerdo con cada una de sus palabras. Ya está bien de telebasura pagada con nuestros impuestos. Ya está bien de programas que solo buscan el escándalo fácil y la delación. Televisión Española no está para esto. No está para exclusivas intrascendentes ni para refritos de Sálvame. ¿De verdad creían en los despachos de TVE que podían seguir como si nada, manteniendo este programa infame en la parrilla? La respuesta, mis queridas y queridos, es un no rotundo. Y la decisión que, según todas las filtraciones y los movimientos de última hora, han tomado en el ente público, esa decisión que afecta directamente a las estrellas importadas de Telecinco, María Patiño y Belén Esteban, es la prueba definitiva de que la cuerda, por fin, parece que se ha roto. ¿Queréis saber cuál ha sido ese hachazo fulminante? ¿Queréis conocer los detalles de cómo Televisión Española va a intentar deshacerse de este muerto viviente llamado La Familia de la Tele, y quiénes son los primeros en los que van a rodar cabezas en este naufragio anunciado? Pues no os mováis ni un milímetro, porque la información que os traigo a continuación es de alto voltaje. A ver, mis queridas salseadoras y salseadores, que no nos tomen más el pelo. Después del descalabro monumental de audiencias, de las críticas feroces de sindicatos y profesionales de la talla de Pedro Ruiz, y de ese bochorno nacional que ha supuesto el rótulo de la delación infame. ¿De verdad alguien pensaba que en Televisión Española iban a seguir como si tal cosa, manteniendo ese engendro llamado La Familia de la Tele en la parrilla diaria, sangrando la audiencia y la credibilidad del ente público? Pues parece que, por una vez, y aunque sea tarde y mal, alguien en los despachos ha tenido un mínimo ataque de lucidez. O quizás, simplemente, el pánico a que la guillotina les cayera a ellos primero ha obrado el milagro. Porque, atención, la decisión fulminante de la que todo el mundo habla en susurros por los pasillos de TVE ya tiene forma, y, si se confirma, va a suponer un auténtico terremoto para algunas de sus estrellas. Resulta que, ante el hundimiento sin paliativos del programa en las tardes de la primera donde, recordemos, no llegaba ni al mísero 7% de SARE mientras las telenovelas como Valle Salvaje y La Promesa batían récords históricos, zasca en toda la boca, han decidido hacer un movimiento desesperado. Y aquí viene lo bueno, La Familia de la Tele salta, o más bien, es desterrado, a la tarde del sábado.
Sí, sí, como lo oís. Lo mueven al sábado por la tarde, pero ojo, no para sustituir al mítico cine de barrio, eso sería ya el acabose. No. La idea, según se filtra, es convertirlo en una especie de programa previo a Eurovisión. Un especialito para calentar motores antes del festival, aprovechando que ese día hay un consumo televisivo brutal. Una jugada maestra para intentar maquillar las cifras, para darle un último achuchón de audiencia antes de, previsiblemente, mandarlo al cementerio de los programas fracasados. Es como cuando a un torero le dan la oreja por pena, un intento de espaldarazo que huele a funeral televisivo. Pero, queridas y queridos, la verdadera bomba, el auténtico hachazo de esta decisión, no es solo el cambio de día y de formato. No. Lo más gordo, lo que tiene a más de una con los pelos de punta y el teléfono echando humo, es la especulación fundada, porque cuando el río suena, agua lleva, y aquí el río baja más bravo que el Amazonas, de que en esta nueva etapa sabatina, dos de las figuras estelares, las reinas del cortijo importadas de Telecinco, María Patiño y Belén Esteban, van a estar fuera de juego. Apartadas. Relegadas. Desterradas del cortijo principal. Según todas las quinielas, y esto es lo que se comenta con más insistencia, quienes se pondrían al frente de este especial Eurovisión de la familia de la tele serían Aitor Albizúa e Inés Hernán. Sí, la parejita que ya conocemos del Benidorm Fest y de otros eventos eurovisivos. Más blancos, más TV friendly, menos conflictivos, y, sobre todo, mucho más baratos, seguramente. Quizás cojan a algún colaborador suelto de la troupe original para darle un poco de continuidad al nombre del programa, pero la idea es clara, apartar a las figuras más estridentes y polémicas de Sálvame, esas que no han conseguido conectar con la audiencia de la pública y que, además, generan un rechazo interno considerable. Aunque el programa se siga llamando La familia de la tele y se haga en el mismo plató, la purga de sus caras visibles es un hecho que se da casi por sentado. Menudo revés para Patiño y Esteban, que se veían ya como las nuevas reinas de la televisión pública. Y una se pregunta, con esa malicia sana que nos caracteriza, ¿estrategia o desesperación pura? Pues yo me inclino más por lo segundo, amigas. Esto no es un movimiento brillante de programación, esto es un sálvese quien pueda en toda regla. Las audiencias diarias eran un auténtico bochorno, un agujero negro que se tragaba el dinero público y la poca reputación que le quedaba a TVE. Mover el programa al sábado, justo antes de Eurovisión, es un intento a la desesperada de pillar cacho, de arrastrar algo de la audiencia masiva que genera el festival y de poder decir luego, oye, que el sábado hicimos un 10%. Claro, bonito, pero ¿a qué precio y con qué truco? Es como si un equipo de fútbol que va último en la liga jugara un partido amistoso contra los infantiles y presumiera de haber ganado por goleada. No cuela. Lo que esta decisión sí confirma, alto y claro, es el fracaso rotundo del experimento Sálvame en la pública. Ya lo decíamos nosotras, ya lo gritaba Pedro Ruiz con esa carta que es pura historia de la televisión. La telebasura, el grito, la delación y el escándalo por el escándalo no tienen cabida en una televisión que pagamos todos. La audiencia de Televisión Española ha hablado, y ha dicho no a este refrito cutre, a esta copia barata de un formato que ya estaba muerto y enterrado en su cadena original. Querían familias, querían corazón blanco, y nos han dado un sálvame de hacendado que no se lo traga ni el más despistado. Y mientras la familia de la tele se hundía en la miseria, ¿qué pasaba en esa misma franja horaria? Pues que las telenovelas, esas que algunos profesionales de la tele miran por encima del hombro como si fueran un género menor, arrasaban. Valle Salvaje, La Promesa, batiendo récords. Dando sopas con ondas a los genios que pensaron que la audiencia de la primera estaba deseando ver a Belén Esteban hablando de su última operación o a María Patiño entrevistando a Gemma Aldón. Pues no, señores, no. La gente quiere ficción de calidad, historias bien contadas, personajes con los que emocionarse, no este circo de 3 pistas que nos habían montado. El éxito de estas series es la mejor bofetada, la más dulce venganza de la calidad contra el ruido y la mediocridad. Así que, ¿qué futuro les espera a María Patiño y a Belén Esteban en Televisión Española después de este destierro al sábado? ¿Es este el principio del fin de su aventura en la pública? Porque, a ver, que te quiten de un programa diario para ponerte en un especialito de sábado muy de vez en cuando, por mucho que lo vistan de evento eurovisivo, huele a despido encubierto, a gracias por los servicios prestados, pero aquí ya no pintas nada. Ellas, que llegaron como fichajes estrella, como las salvadoras que iban a revolucionar TVE, ahora se ven relegadas a jarrones chinos, a figuras decorativas para un día de alto consumo televisivo. El batacazo para su ego tiene que ser monumental. Y no solo para ellas. Esto es un golpe durísimo para la OSA Producciones, o como se llame finalmente la productora, esa que pretendía clonar el modelo Sálvame en un terreno que no es el suyo. Han demostrado una falta de visión y una incapacidad para entender a la audiencia de la televisión pública que asusta. ¿De verdad pensaban que lo que funcionaba en Telecinco a base de gritos y polémicas baratas iba a triunfar en la primera? ¡Qué ingenuidad, o qué soberbia! Este movimiento de TVE, aunque tardío y quizás un poco cobarde por no atreverse a la cancelación total y directa del formato diario, es una señal.
Una señal de que, quizás, solo quizás, alguien en esos despachos empieza a darse cuenta de que no todo vale, de que el dinero público exige un mínimo de calidad y de respeto a la inteligencia del espectador. Con las reinas del cortijo de la telebasura aparentemente apartadas del día a día y relegadas a un especial de sábado que suena más a despedida que a oportunidad, ¿es este el principio del fin de su aventura la televisión pública? Porque en televisión española, cuando empiezan a rodar cabezas en un programa que no funciona, la guillotina no suele parar fácilmente hasta que se ha hecho una limpieza a fondo. ¿Asistiremos a una desbandada general? ¿Volverán algunos con el rabo entre las piernas a pedirle trabajo a Ana Rosa? El morbo está servido. La decisión fulminante de Televisión Española de relegar ese engendro llamado La Familia de la Tele a un especialito de sábado, quitándose de encima a María Patiño y Belén Esteban del día a día, al menos, esa es la filtración que corre como la pólvora y que tiene toda la lógica del mundo. Es solo la punta del iceberg. La punta de un iceberg de incompetencia, de gasto público irresponsable y de un intento fallido de colar telebasura de la peor calaña en la televisión de todos. Porque si caen las reinas del cortijo importadas de Telecinco, ¿qué va a pasar con toda esa troupe de colaboradores, directores y productores que aterrizaron en TVE como una plaga de langostas, dispuestos a devorar el presupuesto y a convertir la cadena pública en un sálvame de marca blanca? Porque, no nos engañemos, detrás de Patiño y Esteban había todo un ejército de personajes que vivían del cuento, muchos de ellos reciclados de ese estercolero que fue Sálvame, y que ahora deben estar con el culo más apretado que los tornillos de un submarino. ¿Se van a quedar todos calladitos y cobrando del bote mientras el programa se hunde en la miseria de un especial de sábado que nadie va a ver? ¿O es que en los despachos de Prado del Rey ya están afilando los cuchillos para una purga en toda regla? Yo apuesto por lo segundo, amigas. Porque cuando un proyecto fracasa de esta manera tan estrepitosa, cuando la audiencia te da la espalda de forma tan contundente y cuando las críticas internas y externas te llueven como chuzos de punta, lo normal es que rueden cabezas. Y aquí hay muchas cabezas que merecen rodar. Empecemos por el que muchos señalan como el máximo responsable de este despropósito, el que dio luz verde a este suicidio televisivo, José Pablo López, el director de contenidos generales de RTVE. Sí, ese hombre que, según el sindicato Uso, ya tiene todos los números para convertirse en la cabeza de turco oficial cuando esta familia de la tele pase a mejor vida, o sea, al cementerio de los programas olvidados. Pero ¿cómo es posible, me pregunto yo, y seguro que vosotras también, que un directivo de su nivel, con el sueldazo que debe cobrar de nuestros impuestos, haya aprobado un proyecto tan infame, tan cutre y tan alejado de lo que se supone que debe ser una televisión pública? ¿Qué se le pasó por la cabeza a José Pablo López? ¿Una insolación primaveral? ¿Un intento desesperado por arañar unas décimas de audiencia a la competencia, aunque fuera a costa de vender el alma de TVE al diablo de la telebasura? O quizás, como susurran las malas lenguas por los pasillos de Torre España, ¿hubo presiones políticas de arriba para dar cabida a ciertos personajes y a ciertas productoras amigas? ¿Quién sabe? Lo único cierto es que su gestión en este asunto ha sido un auténtico desastre, un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Y ahora, con el barco hundiéndose, con los sindicatos pidiendo su cabeza y con la credibilidad de TVE por los suelos, José Pablo López debe estar más nervioso que un torero en un ascensor. Tic-tac, señor López. La guillotina de la responsabilidad política y profesional está cada vez más cerca de su cuello. Y junto a él, en el banquillo de los acusados, metafóricamente hablando, de momento, debería estar la productora de este engendro, esa que en el contexto que me facilitaste y se mencionaba como la Osa Producciones, o como se llame realmente la empresa que está detrás de este despropósito. Menudos genios de la televisión. ¿De verdad pensaron que podían trasplantar el corazón podrido de Sálvame al cuerpo sano, o al menos, más sano, de Televisión Española y que la cosa iba a funcionar? ¿De verdad creyeron que la audiencia de la primera estaba deseando ver los mismos gritos, las mismas polémicas de saldo y los mismos personajes de siempre, pero pagados con dinero público? Hay que tener muy poca visión, o mucha cara dura, para vender semejante producto averiado. ¿Engañaron a TVE, o es que en TVE se dejaron engañar porque había intereses ocultos de por medio? Sea como sea, esta productora debería quedar marcada para siempre, vetada de por vida en cualquier televisión que se precie de tener un mínimo de dignidad y respeto por sus espectadores. Pero la vergüenza, queridas, no se queda solo en los despachos de los directivos y en las oficinas de las productoras. La vergüenza también salpica, y mucho, a esas estrellas consagradas de Televisión Española que, mientras su casa se convertía en un vertedero, han mirado para otro lado y han guardado un silencio cómplice que clama al cielo. El gran Pedro Ruiz, en su carta demoledora, les dio un toque de atención, les recordó que el prestigio de TVE también es su prestigio, y les pidió que no se quedaran callados. Mencionó a Broncano, a Buenafuente, a Ana Blanco, aunque ya no esté en el telediario, su figura sigue siendo un referente, a Xavier Fortes, a Silvia Inchaurrondo, a Carlos del Amor, a Cayetana Guillén Cuervo, a José Mota. Nombres con peso, con trayectoria, con credibilidad. ¿Y qué han hecho? ¿Han salido a defender la televisión pública de calidad? ¿Han levantado la voz contra esta deriva hacia la telebasura? Nada. Silencio absoluto.
Un silencio que muchos interpretan como miedo a perder la silla, a quedarse sin el sueldazo que les paga el ente público. Qué valientes son algunos para criticar a los políticos desde sus programas, pero que calladitos se quedan cuando la basura la tienen dentro de casa. Mientras Pedro Ruiz se juega el tipo y se cierra puertas, como él mismo reconoce, las vacas sagradas de la cadena prefieren no mojarse, no sea que les salpique el fango y pierdan sus privilegios. Lamentable. Y ahora, con el programa diario de la familia de la tele herido de muerte y desterrado a los confines del sábado, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a poner Televisión Española en ese agujero negro que han dejado las tardes de la primera? ¿Volverán a apostar por la ficción de calidad, esa que les está dando alegrías con La Promesa y Valle Salvaje? ¿Recuperarán programas culturales o divulgativos que sí cumplen una función de servicio público? ¿O volverán a caer en la tentación del famoseo cutre, del escándalo fácil, de los experimentos con personajes reciclados de otras cadenas? Porque si no aprenden la lección después de este batacazo monumental, es que no tienen remedio. Yo, desde este humilde rincón de Tirando Salseo, les daría un consejo gratis, aunque sé que no me van a hacer ni puñetero caso, apuesten por la calidad. Señores de TV, dejen de intentar imitar a las cadenas privadas y de competir en el terreno del fango y la telebasura. Ustedes tienen una obligación como servicio público, y esa obligación es ofrecer contenidos que enriquezcan, que informen, que entretengan con dignidad. Resuciten programas como La Noche Abierta de Pedro Ruiz, den oportunidades a nuevos creadores con ideas frescas y originales, apuesten por la cultura, por la ciencia, por los documentales. Hay vida más allá de los gritos de Belén Esteban y las exclusivas de saldo de María Patiño. Quizás, solo quizás, si tuvieran un poquito más de paciencia y de visión a largo plazo, y si pusieran al frente de los programas a directores que sepan hacer televisión pública de verdad, y no a mercenarios del SARE, la cosa podría cambiar. Pero me temo, queridas, que esto es predicar en el desierto. Porque mientras los que mandan en TVE sigan más preocupados por las cuotas de audiencia a corto plazo y por los favores políticos que por la calidad y el prestigio de la cadena, seguiremos viendo engendros como La Familia de la Tele. Un programa que, como bien dijo Pedro Ruiz, define la ética de los mandantes. Y la ética que estamos viendo, francamente, deja mucho que desear. Con este panorama de sálvese quien pueda en Televisión Española, con las reinas del cortijo de la telebasura aparentemente apartadas del foco diario y relegadas a un especial de sábado que suena más a condena que a premio, ¿es este el principio del fin de su aventura la televisión pública? ¿Y qué pasará con el resto de la troupe de colaboradores, tertulianos y palmeros que aterrizaron con ellas en este proyecto fallido? Porque en los pasillos de TVE, cuando empiezan a rodar cabezas y a olerse el miedo, la guillotina no suele parar fácilmente hasta que se ha hecho una limpieza a fondo. Mientras en los pasillos de Televisión Española se vive un auténtico sálvese quien pueda, con directivos buscando cabezas de turco, hola, José Pablo López, productoras intentando lavarse las manos como Pilatos, y estrellas consagradas guardando un silencio más cobarde que el de un político en un debate serio, la pregunta que todas nos hacemos es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con este engendro llamado La Familia de la Tele y con todos los que se subieron a ese barco que ya olía a podrido desde que zarpó? Porque, seamos sinceras, mis queridas salseadoras, este fracaso no es una simple anécdota, no es un pequeño bache en la programación de la televisión pública. No. Esto es la crónica de un despropósito anunciado, la prueba palpable de que intentar colar telebasura de la peor calaña en la televisión que pagamos todos es una estrategia abocada al desastre. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras de audiencia, lo dicen los sindicatos, lo dicen profesionales con la trayectoria y la credibilidad de Pedro Ruiz, y lo dice, sobre todo, el sentido común. ¿De verdad alguien en su sano juicio pensó que la audiencia de Televisión Española estaba deseando ver un Sálvame de marca blanca, con los mismos personajes gritones, las mismas polémicas de saldo y esa misma estética cutre y barriobajera que ya había agotado a medio país en su cadena original? Hay que tener muy pocas luces, o muchos intereses ocultos, para perpetrar semejante insulto a la inteligencia del espectador. Esto, amigas, no es solo un programa fallido. Es un síntoma. Un síntoma de la decadencia, de la pérdida de rumbo, de la falta de respeto por el dinero público y por la propia función de una televisión estatal. Es la vergüenza nacional de ver cómo se despilfarran millones de euros en un producto tóxico y de ínfima calidad, mientras se recortan presupuestos para programas culturales, informativos rigurosos o ficción de calidad que sí podrían enorgullecernos como país. Es para clamar al cielo y pedir la dimisión en bloque de todos los responsables. Pero volvamos a nuestras estrellas fugaces, a esas que llegaron a Televisión Española con ínfulas de divas y que ahora se enfrentan al ocaso más humillante, María Patiño y Belén Esteban. ¿Qué va a ser de ellas después de este destierro al limbo de los sábados pre-Eurovisión? ¿Se van a tragar su orgullo y van a presentar ese especialito como si fuera el culmen de su carrera, sonriendo para la cámara mientras por dentro se las llevan los demonios? ¿O van a montar en cólera, van a tirar de la manta y van a empezar a largar contra los directivos de TVE que ahora las han dejado tiradas como colillas? Ay, queridas, yo apuesto más por lo segundo. Porque estas dos, de callarse cuando se sienten humilladas, tienen más bien poco. Imagino las reuniones de crisis, los teléfonos echando humo, los reproches, las lágrimas de cocodrilo.
Patiño, con esa intensidad que la caracteriza, gritando que ella es una profesional como la copa de un pino y que no merece este trato. Y Belén Esteban, la princesa del pueblo, o lo que queda de ella, amenazando con contarlo todo y con no dejar títere con cabeza. Sería un espectáculo digno de ver. Pero me temo que, esta vez, sus amenazas van a caer en saco roto. Porque en Televisión Española, cuando te señalan la puerta de salida, o te vas con elegancia, poca, en su caso, o te sacan a patadas. Y ellas, que se creían las reinas del mambo, las intocables, las que iban a revolucionar la pública, han demostrado ser un producto caducado, una fórmula que ya no funciona, un quiero y no puedo que ha hecho el ridículo más espantoso. Volverán a Telecinco con el rabo entre las piernas, si es que en Mediaset, después de este batacazo, todavía las quieren para algo más que para rellenar minutos en algún programa de saldo. ¿O intentarán reinventarse por enésima vez, quizás en alguna plataforma de streaming de esas que ahora acogen a los juguetes rotos de la televisión? El futuro de Patiño y Esteban como grandes estrellas de la televisión está más negro que el sobaco de un grillo. Porque este fracaso en TVE no es un simple tropiezo, es una mancha en su currículum que va a ser muy difícil de borrar. Han demostrado que su magia, si es que alguna vez la tuvieron más allá del griterío y el escándalo, solo funcionaba en el ecosistema tóxico de Sálvame, y que fuera de ahí, son como peces fuera del agua, boqueando y dando coletazos antes de la asfixia definitiva. Y mientras las reinas caen, ¿qué pasa con la audiencia? Pues la audiencia, mis valientes, ya ha dictado sentencia. Las cifras de la familia de la tele no eran solo bajas, eran humillantes. Una desconexión total con el público de la primera, que huía despavorido a refugiarse en las telenovelas de calidad como La Promesa o Valle Salvaje. Y qué bien me parece. Porque eso demuestra que la gente no es tonta, que sabe distinguir el grano de la paja, y que cuando se le ofrece un producto digno, bien hecho, con buenas historias y buenos actores, responde. El éxito arrollador de estas series es la mejor bofetada, el zasca más elegante, a todos esos directivos y productores que nos quieren hacer creer que la telebasura es lo único que funciona. Pues no, señores, no. Y hablando de directivos, la figura de José Pablo López está más cuestionada que nunca. El sindicato Uso ya lo ha puesto en la diana, y los rumores sobre su posible cese o dimisión son cada vez más insistentes. Porque alguien tiene que pagar por este desastre, por este despilfarro de dinero público, por esta humillación a la imagen de Televisión Española. Y todas las miradas apuntan a él, al hombre que dio luz verde a este proyecto fallido, al que, presuntamente, cedió a las presiones, políticas o empresariales, vete tú a saber, para traerse a la troupe de Sálvame a la televisión pública. Su gestión ha sido nefasta, y su credibilidad, a día de hoy, está por los suelos. Y la productora, esa La Osa Producciones, o como se llame, ¿qué? Se van a ir de rositas después de haberle vendido a TVE un producto averiado, un refrito que sabían, o deberían haber sabido, que no iba a funcionar en ese contexto. ¿No hay cláusulas en los contratos que penalicen estos fracasos estrepitosos? Porque si no las hay, es para hacérselo mirar. Una productora que se embolsa millones de euros por un programa que no ve ni el tato debería tener algún tipo de responsabilidad, ¿no os parece? Pero lo más triste de todo este esperpento, lo que más indigna, es el silencio cómplice de las grandes estrellas de Televisión Española. Esos presentadores y periodistas consagrados, esos que cobran sueldazos de nuestros impuestos, esos que presumen de rigor y de ética profesional, ¿dónde estaban mientras Pedro Ruiz, un valiente, alzaba la voz para denunciar el bochorno del rótulo de la delación infame? ¿Dónde estaban cuando los sindicatos alertaban sobre la pérdida de prestigio de la cadena? Calladitos como muertos. Mirando para otro lado. No vaya a ser que una crítica, una palabra más alta que otra, les cueste el puesto o el favor de los jefes. ¡Qué poca vergüenza y qué poca dignidad! Mientras Pedro Ruiz se juega el cuello y se cierra puertas por defender la televisión pública de calidad, los Broncanos, los Buenafuentes, la Silvia Inchaurrondos y compañía, prefieren no mojarse, no sea que les salpique el fango y pierdan sus millonarios privilegios. ¡Asco! Es lo que da. Y ahora, con el programa diario desterrado al sábado y con las estrellas principales apartadas, ¿qué va a pasar con esa franja de tarde en la primera que ha quedado como un solar? ¿Volverán a la cordura y apostarán por la ficción de calidad que tanto éxito les está dando? ¿Recuperarán programas culturales o divulgativos que sí cumplen una función de servicio público? ¿O caerán en la tentación de otro experimento con personajes de saldo y polémicas de garrafón? Porque si no aprenden la lección después de este batacazo, es que son incorregibles. El legado de la familia de la tele va a ser una mancha imborrable en la historia reciente de Televisión Española. Un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, de cómo la soberbia, la incompetencia y los intereses ocultos pueden llevar a una cadena pública al ridículo más espantoso. Uno no puede evitar sentir una mezcla de alivio y una profunda, profundísima indignación. Alivio porque, al parecer, la presión ha surtido efecto y en Televisión Española han tenido que recular, apartando a las reinas del fango de la parrilla de lunes a viernes y relegándolas a un especial de sábado que huele a chamusquina y a finiquito.
Pero indignación, una indignación que me hierve la sangre, al pensar en el despilfarro de dinero público, en la manipulación a la que nos han sometido, y en la desfachatez con la que algunos directivos y productoras se creen con derecho a insultar nuestra inteligencia día sí y día también. Porque, vamos a ver, después de este desfile de despropósitos, de este intento burdo y fallido de trasplantar el modelo Sálvame a la televisión pública, de este espectáculo bochornoso que ha hecho sonrojar hasta el más pintado, ¿no sentís, como yo, que nos están tomando por auténticos, solemnes y redomados idiotas? ¿De verdad piensan que somos un rebaño de borregos que se traga cualquier bazofia que le echen con tal de tener la tele encendida? ¿De verdad creen que no nos damos cuenta de sus tejemanejes, de sus intereses ocultos, de sus favores políticos y empresariales? Es que lo de la familia de la tele ha sido la gota que ha colmado el vaso de nuestra paciencia. Un programa que nació muerto, que olía a rancio desde el primer día, que no aportaba absolutamente nada nuevo ni valioso, y que, encima, pretendía hacerlo con el dinero de todos los españoles. Es un auténtico cachondeo nacional. Una vergüenza que debería tener consecuencias mucho más serias que un simple cambio de día en la parrilla o el apartar discretamente a sus presentadoras estrella. ¿Y quién paga los platos rotos de estos experimentos fallidos? Pues nosotros, como siempre. Nosotros, los ciudadanos de a pie, con nuestros impuestos, financiamos los sueldazos de directivos incompetentes como José Pablo López, que aprueban estos engendros sin el más mínimo criterio. Financiamos a productoras como La Osa Producciones, o como se llame la criatura, que se forran vendiendo humo y refritos. Y financiamos, sí, también los cachés millonarios de personajes como María Patiño o Belén Esteban, que llegan a la televisión pública como si fueran las salvadoras de la patria y acaban estrellándose como un cohete de feria. Y luego nos dirán que no hay dinero para sanidad, para educación, para investigación. Claro que no lo hay, si se lo gastan en esta porquería televisiva. Es que esto, queridas, va mucho más allá de un simple programa de televisión. Esto es un síntoma de algo mucho más grave, la degradación de nuestra televisión pública, la pérdida de sus valores fundacionales, la renuncia a su obligación de ser un servicio público de calidad, plural e independiente. ¿Para qué queremos una televisión española si se dedica a copiar los peores vicios de las cadenas privadas? ¿Para qué la pagamos si luego nos ofrecen refritos de Sálvame y programas que incitan a la delación y al cotilleo más barrio bajero, como bien denunció el maestro Pedro Ruiz? Es una auténtica estafa. Y aquí es donde entra esa reflexión tan necesaria sobre si la monarquía en este país está caduca, porque lo de la televisión pública es solo un reflejo más del cachondeo generalizado en el que vivimos. Instituciones que deberían ser ejemplares, convertidas en nidos de escándalos, de despilfarro, de falta de transparencia. ¿No os da la sensación de que se ríen en nuestra cara? ¿De que nos tratan como a menores de edad incapaces de distinguir el grano de la paja? Porque mientras nos quejamos de la crisis, del paro, de la precariedad, ellos, los que mandan, los que viven del cuento, ya sea en Zarzuela o en los despachos de Prado del Rey, nos recetan más pan y circo. Más cotilleo barato, más escándalos prefabricados, más programas que insultan nuestra inteligencia pero que, según ellos, es lo que quiere la gente. Pues no, señores, no. La gente quiere calidad, quiere respeto, quiere información veraz y entretenimiento digno. Y está harta de que la tomen por tonta. El fracaso de la familia de la tele debería ser un punto de inflexión, una lección aprendida. Pero, ¿lo será? ¿O dentro de unos meses volverán a intentarlo con otro formato similar, con otros personajes reciclados, con la misma fórmula de siempre? Me temo lo peor, queridas. Porque en este país, la capacidad de tropezar 2, y 3, y 4 veces en la misma piedra es casi un deporte nacional. Pero mientras ellos siguen en sus 13, nosotros, la audiencia crítica, la que no se calla, la que exige calidad y respeto, tenemos un poder. El poder del mando a distancia, sí, pero también el poder de la palabra, el poder de la queja, el poder de la indignación colectiva. Y es ese poder el que tenemos que ejercer. Y ahora, mis valientes, mis queridísimas y leales salseadoras, después de este rapapolvo monumental, después de haber puesto los puntos sobre las íes y de haber llamado a las cosas por su nombre, llega el momento más importante, el de vuestra sentencia. Quiero que esta caja de comentarios se convierta en el tribunal popular definitivo contra la telebasura, contra el despilfarro en TVE, y contra todos aquellos que nos toman por idiotas. ¿Creéis que nos toman por tontos con programas como La Familia de la Tele? Deberían rodar más cabezas en televisión española, empezando por la de José Pablo López y siguiendo por la de todos los que permitieron este bochorno. ¿Qué tipo de televisión pública queremos y merecemos los españoles en pleno siglo XXI? ¿Y qué futuro les auguráis a María Patiño y Belén Esteban después de este batacazo? ¿Acabarán en el olvido o encontrarán un nuevo chiringuito donde seguir dando la matraca? Quiero que esta caja de comentarios sea un auténtico grito unánime contra la telebasura y el despilfarro de nuestro dinero. Que se enteren de una vez por todas, desde los despachos más altos hasta el último becario, de que no somos idiotas y que estamos hartos. Desahógaos con libertad, argumentad con pasión, sentenciad sin ningún tipo de piedad.
No quiero diplomacia barata ni paños calientes. Quiero vuestra verdad más cruda, vuestra indignación más visceral. Si este guionazo que hemos construido juntos, si este análisis sin anestesia ni vaselina de un escándalo televisivo que nos afecta a todos, os ha abierto los ojos de par en par, si os ha revuelto las tripas de santa indignación, si creéis que tirando salsel es esa voz valiente y absolutamente necesaria que desenmascara a los farsantes del famoseo y a sus cómplices mediáticos. Entonces, mis amores, petad el botón de like como si no hubiera un maldito mañana. Que cada me gusta, que cada pulgar hacia arriba, sea un grito de guerra contra la manipulación informativa, una bofetada virtual a la indiferencia ciudadana y un aplauso ensordecedor a la verdad sin filtros, sin edulcorantes y sin miedo. Hagamos que este vídeo llegue hasta el último rincón de YouTube donde se intente tapar la vergüenza, la incompetencia y la desfachatez. Y a mi ejército incondicional de salseadores de pro, a mi comunidad de almas libres, críticas e inconformistas que no os tragáis la primera patraña que os intentan vender como si fuera caviar beluga. Sabéis de sobra que tirando salseo es vuestra trinchera de combate diario, vuestro santuario sagrado de la verdad incómoda y el cotilleo con fundamento y mala leche. Si todavía, por algún extraño y misterioso designio del destino o por pura distracción imperdonable, que os perdono, pero que no se repita, no te has unido a esta resistencia numantina contra la telebasura y la manipulación, ¿a qué demonios estás esperando, alma de cántaro bendito? Dale con furia y con convicción al botón de suscribirse y únete a la familia de los que no se callan ni debajo del agua bendita. Es totalmente gratis, es un honor inmenso para este humilde servidor de ustedes, y es la única forma garantizada y científicamente probada, bueno, casi, de no perderte ni una sola de estas investigaciones a fondo que tanto nos gustan y que tanto escuecen a algunos poderosos. Y, por supuesto, mis fieles e irreemplazables guerreros del salseo sin cuartel, esa campanita tiene que sonar más fuerte que las campanas de la Catedral de Toledo anunciando una boda real, de las de antes, claro, no las de ahora que son puro paripé. Actívala sin dudarlo ni un instante para que seáis los primerísimos de la fila, los VIP de Tirando Salseo, en recibir la alerta calentita, recién salida del horno del escándalo, cuando el próximo bombazo informativo esté servido en bandeja de plata en este vuestro canal de confianza y desahogo. Porque aquí, en esta casa de locos maravillosos, el salseo es de Champions League y vosotros, mi querida y aguerrida audiencia, sois mis invitados de honor a la gran final de cada vídeo que parimos. Uf, qué viaje tan intenso, familia querida. Hemos navegado juntos por un auténtico maremoto de emociones, de acusaciones, de presunta incompetencia y de muchísima vergüenza ajena con este especial dedicado al hundimiento con todo el equipo dentro de la familia de la tele. Sé que ha sido un recorrido largo, denso como un potaje de garbanzos de la abuela, y que a más de uno le habrá subido la tensión arterial hasta límites insospechados y peligrosos para la salud cardiovascular. Pero así es Tirando Salseo, mis valientes. Un chute de adrenalina informativa sin cortar, un torrente de verdades como puños, o al menos, de nuestras verdades más profundas y sentidas, que son las que molan de verdad y las que os hacen volver, y ese puntito de mala leche bien intencionada y absolutamente necesaria que le da sabor a la vida y nos diferencia del rebaño de los políticamente correctos. Los bienpensantes de salón con moqueta y los que miran para otro lado cuando la mierda salpica a los de arriba. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón salseante, justiciero y un poquito cabreado, por vuestra increíble resistencia numantina, por vuestra inteligencia para leer entre líneas y más allá de las apariencias, y por vuestra pasión desbordante por desentrañar las verdades, y las mentiras, que se esconden detrás del papel cuché. Las sonrisas congeladas de nuestros queridos, y a veces, muy odiados, famosos, y las instituciones que pagamos todos con el sudor de nuestra frente. Sois el auténtico motor de este canal, la razón de ser de este humilde servidor que solo busca compartir con vosotros la información más jugosa, la polémica más candente y la opinión más libre y desacomplejada que encontraréis en todo el vasto y a veces desolador universo de YouTube. Cuidaos como el tesoro más preciado que sois en este mundo de farsantes y apariencias, seguid siendo maravillosamente críticos, insaciablemente curiosos, y sobre todo, jamás dejéis que nadie os diga lo que tenéis que pensar, sentir o decir. Os llevo tatuados en el alma, mis salseadores de pro. Y cuidadito, mucho cuidadito, porque aunque la familia de la tele esté herida de muerte y algunos celebren su funeral anticipado, la telebasura tiene más vidas que un gato y siempre intenta resurgir de sus cenizas como el ave fénix más cutre. En Tirando Salseo ya estamos con el radar puesto, investigando a fondo otro programa estrella de otra cadena muy conocida que está dando mucho que hablar por sus presuntas manipulaciones, sus guionistas en la sombra y por cómo están intentando venderle a la audiencia un romance que huela montaje desde aquí hasta la China popular. Pero de eso, mis amores, hablaremos en el próximo vídeo. Y os aseguro que no os lo vais a querer perder por nada del mundo, porque la vamos a liar más gorda que nunca y vamos a poner a más de un profesional contra las cuerdas de la vergüenza. Un beso gigante, familia. Hasta la próxima aventura salseante. Agur, agur, y que el morbo inteligente, la indignación con fundamento y el buen humor, aunque sea más negro que el futuro de algunos en TVE, os acompañen siempre en vuestras vidas. Chao, chao, y a comentar como si no hubiera un mañana, que quiero ver esos teclados echando más humo que una chimenea en pleno invierno siberiano. Qué asco de retorno de la telebasura.
Cuando parecía que la basura bajaba, vuelve a subir. Parece que revive el basurerío y vuelven a poner el rótulo de si sabes algo de un famoso, etc. Cosas con las que sabéis que nunca he estado de acuerdo. Les sugiero una cosa a los que trabajan en esos ámbitos. Algunos de sus directivos seguramente tienen líos amorosos o problemas. ¿Por qué no hacen capítulos sobre ellos y dejan en paz a los otros? Ya sé que esto no valdrá para nada y algún día se meterán conmigo. Lo tengo asumido. Qué asco de retorno de la telebasura. Yo no tengo nada humano contra Belén Esteban, pero creo que la televisión pública es para otra cosa. Ahí lo dejo. Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra. Los rojos o los colorados o los redondos, no se puede hacer televisión si no hablas con el jefe, quien sea. Y unos y otros se parecen mucho. Todos los ambientes tienen sus pequeñas o grandes mafias. Detrás de todo hay dinero. Pues ya viviré de la tele y tal. Tú vas a vivir de la tele mientras les interese al jefe que está en el despacho. Porque para el jefe del despacho, incluido yo, los que estamos en un plató, somos una panda de vanidosos que queremos salir allí. Qué asco de retorno de la telebasura.